Por cierto, ¿elogia usted la palabra de Dios o le resulta cargosa, pesada, cansona, aburrida? ¿La lee solo por obligación, por necesidad, por interés o porque le presiona su pastor? ¿Cómo actúa usted frente a la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida, estimado oyente? La importancia que usted le dé a la palabra de Dios, el tiempo que usted le dedique a estudiar la palabra de Dios y la fe que ponga en la palabra de Dios, todo esto determina cómo va su vida espiritual, cómo irá su vida el resto de este año, cómo irá el resto de su vida en la tierra y sobre todo su actitud hacia la palabra de Dios determinará su destino eterno. Dime qué actitud tienes hacia la palabra de Dios y te diré quién eres. De hecho, usted mismo puede ver qué importancia le ha dado la palabra de Dios analizando su propia vida. Su vida es lo que usted ha sido hacia la palabra de Dios. Si su vida es un desastre, es porque usted, a pesar de llamarse religioso cristiano, ir a misa, congregarse, ir al culto de la iglesia y demás actividades religiosas, ha fracasado en la vida por no haber honrado la palabra de Dios. El argumento es irrefutable. Punto número 2. Dios es el fabricante del hombre, y el hombre es un ser muy complejo. Por eso Dios, como fabricante, le ha dado al hombre un manual de instrucciones para que no estropee su vida. Pero si usted desecha el manual, entonces la máquina de su vida acabará en la chatarrería y Dios lo desechará a usted como una máquina inservible en la chatarrería eterna. ¿Funciona usted como Dios quiere que funcione su máquina más preciosa llamada hombre? ¿O es usted una chatarra humana? La palabra de Dios es lo más maravilloso de la vida, estimado oyente. Lo decimos por experiencia. Es un privilegio tenerla. En muchas partes del mundo no la tienen, ni la tendrán. La Biblia es el manual de Dios al hombre perdido para guiarlo a la salvación. Y es también el manual surgido desde las entrañas del corazón de Dios al hombre convertido. La palabra de Dios y su mensaje central, el Evangelio, es la razón de nuestro existir personal. Es lo que le da sentido a nuestra vocación pastoral y es la base de nuestro trabajo ministerial. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para enseñar a los niños, para enseñar a los jóvenes, a los maduros, para enseñar en el noviazgo, para el matrimonio, para la consejería pastoral, para las conferencias, para los programas radiales, para toda terapia, para su empresa, para su vida, para sus decisiones, para gobernar, para no divorciarse, para guiar su vida y mucho más. La palabra de Dios es espada, es martillo, es dinamita y es el manual con el que ayudamos a cientos de personas mes a mes y miles de personas año tras año desde que hemos fundado el Ministerio Tinajas. Punto número 4. Este planeta existe aún. Sí, ha oído bien. Este planeta existe aún porque la Biblia existe y porque el Evangelio y la paciencia de Dios, dice la palabra de Dios, detienen la destrucción de este planeta Tierra para que el hombre, como usted, obtenga la salvación. Esa es la única razón por la cual a este planeta Dios aún no lo ha estrujado con el Apocalipsis. Pero un día, cuando se acabe la paciencia de Dios, dice su palabra, Dios destruirá al hombre y al planeta bajo la ira de Dios y la justicia de Dios. Punto número 5. Cuando el apóstol aquí, en este pasaje, dice la palabra de Dios, se refiere a la palabra escrita de Dios, que, aunque no lo dice de forma directa, se infiere que es así. Así que aprovechamos para decirle, estimado oyente, que todo necio o necia que le diga, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habla, eso es falso, porque Dios no habla a nadie de forma personal. Solo lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento, solo lo hizo con los apóstoles en el Nuevo Testamento y a nadie más. Punto. Ahora Dios solo habla lo que el hombre necesita saber por medio de su palabra escrita, no por la manipulación de alguien mentiroso o mentirosa que se cree profeta y le dice, Dios me dijo para usted, hermano. Ese es un lobo o una serpiente si es una mujer. Alguna vez alguien me dijo precisamente eso. Pastor, Dios me dijo para usted que... Y yo le dije, pues qué raro, porque a mí Dios me dijo todo lo contrario que le dijo a usted. ¿Cómo arreglamos el tema? ¡Zas! Jaque al profeta.
¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Yo podría manipular a la audiencia diciéndole insistentemente aquí cada semana: Dios me dijo para usted, estimado oyente. ¿Y quién podría refutarme? ¿Quién? Nadie. Pero si usted se agarra a la palabra escrita de Dios, nadie le manipulará con eso de Dios me dijo para usted, porque Dios solo habla hoy por medio de la palabra escrita, no por voces externas, no por apariciones, no por voces internas, no por los pentecostales, ni por los rabinos, ni por los profetas, ni por nadie. Los profetas se acabaron. Dios solamente habla por medio de su palabra escrita. Punto número 6. Aunque ya hemos tocado este tema en el mensaje anterior de la semana pasada, procede tocarlo nuevamente hoy, ya que hay gente terriblemente perversa y maldita que han cambiado la palabra escrita de Dios. Sí, a ese nivel de perversión religiosa hemos llegado, al nivel de cambiar los manuscritos de la palabra de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la perversa Iglesia Católica manipulando los 10 mandamientos y añadiendo 7 libros a la Biblia. Hay que tener cara. Ahí tenemos también a los testigos falsos de Jehová, manipulando los pasajes de la palabra de Dios para negar la divinidad del Señor Jesús. Ahí tiene también a la secta de los mormones, añadiendo un tercer testamento a los 2 testamentos de la palabra de Dios. Y, sin ir más lejos, los divorcistas de muchas iglesias de hoy usan Biblias cambiadas astutamente en los pasajes del divorcio para decirle a la gente que se pueden divorciar por adulterio o por abandono del otro cónyuge, usando Biblias donde escriben deliberadamente que por infidelidad una persona puede divorciarse y recasarse nuevamente. Tal es el caso de la manipulación de la Nueva Versión Internacional en Mateo capítulo 19, versículo 9. Léalo. A todos esos les espera la condenación eterna por manipular las leyes de Dios en la palabra de Dios. Márchese de esas iglesias que manipulan la Escritura. Punto número 7. El texto dice que la palabra de Dios es viva. Y si es viva, sencillamente es porque procede del Dios que da vida. Da vida a quien está muerto espiritual. Y da más vida al que está vivo espiritual, porque le dará vida eterna. La palabra de Dios da vida interior al hombre. Es el único libro que lo hace. La gente está muerta por dentro porque sus pecados lo ahogan y lo matan. Y la palabra de Dios es el único libro que en la tierra le da paz verdadera, le da vida al alma muerta y da vida eterna después de esta vida. ¿Qué tipo de existencia tiene su vida, estimado oyente? ¿Es una vida muerta o es una vida viva? Para que usted tenga vida anímica y espiritual por dentro, para que se sienta vivo, para salir de su muerte interior, para dejar su vida muerta, usted necesita ayuda, necesita el manual y necesita que alguien que tenga vida le ayude a usted a tener vida. Solo alguien que tiene vida podrá transmitir vida, así como una antorcha encendida solo puede encender a una antorcha apagada. Un lobo no le da vida, le da emociones, le da religión, le da muerte, pero no le da vida. Las emociones no son vida, estimado oyente, son engaño. Pero los lobos de hoy le engañan con las emociones de la música, con palabras motivacionales para hacerle creer que eso es vida espiritual. Y entonces le dicen: hermanos, el Espíritu de Dios se está moviendo aquí. Mentira. Lo que le están moviendo son las emociones, no sea ingenuo. Le mueven las emociones con la música, con las palabras y a golpe de micrófono. Todos esos lugares emocionales, con música moderna, están llenos de personas emocionadas y muertas, pero no tienen vida espiritual. La vida espiritual solo la da el Evangelio, no la música. Los pentecostales y los grupos musicales modernos, mal llamados cristianos de hoy, que hacen conciertos, usan la música para emocionar a los perdidos, haciéndoles creer que en ese lugar hay vida espiritual, pero ahí no hay vida, solo hay ruido, solo hay show, mujeres, música, que despierta las emociones. Cuando usted sale de esas reuniones motivacionales, emocionales, musicales, usted vuelve a la misma miseria, vuelve a la misma muerte en su vida diaria, porque ahí no había vida. Solo había música dirigida estratégicamente a sus emociones. Para que usted tenga vida espiritual, no tiene que ir a un concierto musical. Usted tiene primero que reconocer que está muerto espiritual y buscar a alguien que le ayude a tener vida espiritual por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que le da verdadera vida. Y punto número 8 de la primera frase.
¿Para qué es eficaz y útil la palabra de Dios? Pues para muchas cosas, estimado oyente. La misma palabra lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Léalo. Es útil para enseñar la moral y la salvación. Es eficaz para derribar las sectas y sus herejías. Es eficaz para confrontar el pecado y la mala vida de una persona. Es útil para derribar argumentos de los falsos pastores, sacerdotes, rabinos y sectas. Es útil también para corregir la conducta de las personas y la doctrina errada de esas personas. La palabra de Dios es útil también para instruir a las personas en una vida de justicia, dice el pasaje de Timoteo. Por ejemplo, para instruir al niño desde pequeño a hacer las cosas justas. A los jóvenes a no meterse en una vida de injusticia, delincuencia, drogas, tatuajes, inmoralidad y vagancia, sino a instruirlos en los valores morales de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz también para vivir una vida de justicia en el área matrimonial y laboral. A los mayores la palabra de Dios es eficaz para instruir a las nuevas generaciones en una vida de justicia. Y por último, diríamos que la palabra de Dios es eficaz en medio de este mundo moderno necio, en medio de un mundo de idiotas, en medio de gente vulgar, zafia, populacho, maleducados, gente bruta, gente sensual, más animales que los animales, en medio de una ralea de gente en la que nos movemos, indignos en su forma de actuar y su vestir. Gente sucia, gente que habla mal, gente de carácter fuerte, gente impuntual, gente desagradecida, gente descarada, gente que no razona, gente inmoral, gente sin modales, gente egoísta, gente vulgar en su vestir y en su hablar, gente de mal carácter. En medio de todo eso nos movemos y la palabra de Dios puede cambiarlos. La palabra de Dios pule toda esta basura humana y es capaz de transformarlos en una raza de hombres diferentes, con excelencia, con dignidad. Una raza de hombres únicos que entrarán en el reino de los hombres únicos. Para dignificar al hombre, la palabra de Dios es tremendamente eficaz. Convierte al ser humano desde lo más bajo a lo más alto, a una raza de hombres diferentes, excelentes, mejores que los ángeles. Solo esos entrarán al reino de los hombres. Y eso lo hace el Evangelio de la palabra de Dios.